Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta posibilidad de contar los problemas de los niños VIH, concretamente de la adopción. Soy Pepa Mellado, creo que no me has dicho mi bien nombre, es igual, y yo estoy aquí porque soy experta en VIH desde hace 35, Marisa, menos, pero un horror de años. Y hemos sufrido la parte dura del VIH, hemos sufrido la parte buena y la adopción, pues la adopción tanto por familias como por colegios o centros de las comunidades de los niños que tenemos en la consulta. Yo estoy aquí por ser pediatra de La Paz y por llevar esto, pero casualmente pasaba por mi vida el ser presidente de la Asociación Española de Pediatría. Creo que es un placer y un orgullo poder presidir actos como estos, que sin duda lo que señalan es pues que muchos profesionales están de todo ese trabajo, detrás de todo este trabajo, muchísimos años, pero también, lo tengo que decir, esto demuestra quizás que no hemos sabido llegar bien a la sociedad con la normalidad que tienen hoy los niños VIH. No es razonable que haya menos de un 0.0% de adopciones, que fijaros, de 30.005 es un número irrisorio, y eso es porque a las familias no les llega la normalidad que tenemos ahora en los niños VIH. Eso es una cosa que es responsabilidad de todos, pero que todos hemos bajado la guardia, porque acordaros cómo era antes esa enfermedad y estamos esforzándonos en que no pasaba nada, y entonces ahora que ya la hemos superado y que los niños tienen una vida normal, están incluidos en la sociedad, siguen teniendo estigma. Antes hablábamos de que pobrecitos siempre los niños con cáncer, los niños con encima, pobrecitos, pero es que estos niños no pueden ser ni pobrecitos, porque no tienen asociación que les defenda. Públicamente no pueden salir porque están estigmatizados y lo que queremos es que no les conozcan. Con lo cual es una situación muy, muy complicada, ¿vale? Bueno, yo voy a abrir la mesa solamente y voy a presentaros a las personas. Marisa Navarro es la coordinadora de la Corte Nacional de Niños Infectados por VIH, CORISPE. Ella tiene una experiencia tremenda en esta enfermedad y participa en todos los ensayos clínicos que tenemos abiertos, nacionales e internacionales, trabaja en el Marañón y os va a contar un poquito la visión epidemiológica de cómo estamos ahora mismo, de lo que hay y el abordaje que hay de estos niños. Miluca, que es compañera mía, trabajamos juntas hace 30 años y ahora en La Paz seguimos trabajando juntas, es la coordinadora de la unidad de enfermedades tropicales dentro del Servicio de Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales, ve también viajeros, pero tenemos muy desarrollada una unidad de adopción y de preadopción internacional, ¿vale? Con un seguimiento a los padres cuando van allí, se vacunan, vienen los hermanos, a la vuelta del viaje, les damos la información. Entonces, este asunto de la preadopción y la adopción también llega a los niños y a las familias VIH y es un servicio muy importante que podemos dar. De hecho, nosotros tenemos, pues son 15 niños adoptados entre padres y colegios o más, hay muchos niños adoptados y ya tiene mucha experiencia y os va a contar un poquito con la visión de la adopción cómo se pueden beneficiar estos niños. Y por último, Carlos, que hemos dicho que ha crecido porque realmente lo conocimos casi adolescente y al tío se ha puesto chuncachas, es nuestro psicólogo y la verdad que nos hace muchísima falta porque los niños que parece que están bien, cuando llegan a la adolescencia es una debacle de todo, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Qué culpa tengo de eso? Y además soy negro, no, o sea, no tengo palabras, ¿vale? Entonces yo creo que Carlos nos echa muchísima mano y esta visión de los niños adoptados es como si fuera un poquito más de vuelta de tuerca de los niños VIH, que es que ya es lo que les faltará, ¿vale? Bueno, espero que sea una jornada. Marisa, te dejo. Vale. Pues muchas gracias, Pepa. Yo he traído una pequeña información sobre cómo está la situación epidemiológica en nuestro país del VIH pediátrico para que veáis la realidad que tenemos y también quería presentaros muy rápidamente lo que es el VIH para un niño y cuál es para nosotros como pediatras el caballo de batalla, que es el tratamiento antirretroviral, gracias a lo que hoy en día los niños sobreviven y no es la situación que teníamos hace años. Nada, seguramente que estas cifras las conocemos todos y ayer se contarían, ¿no? Cómo está el VIH en el mundo. Alrededor de casi 37 millones de personas con VIH viviendo en el mundo y niños por debajo de 15 años son en torno a 2 millones.
Las nuevas infecciones en el año 2015, que son los datos que tenemos, para niños, mientras que para adultos eran 2 millones, los niños infectados solamente en el año 2015 fueron 150.000 y fallecidos en este año por VIH en el mundo siendo niños en edad pediátrica 110.000. ¿Y dónde están los niños viviendo? Pues fundamentalmente en África subsahariana, también hay niños en Latinoamérica y también en Asia, pero fundamentalmente en África. La realidad del VIH en pediatría es que gracias al tratamiento antirretroviral en la madre, hoy en día es cada vez una realidad que los niños ya no nacen infectados con VIH, donde se testa la embarazada, que es lo que nos pasa en España. Una mujer se hace el screening durante su gestación, igual que de toxoplasma, hepatitis, pues también se le testa el VIH y si es VIH positiva, a veces se descubre ahí el VIH en una mujer, se pone tratamiento antirretroviral y eso hace que se evite la transmisión a su recién nacido. Y esta es la gráfica que vemos aquí, ¿no? Esto es una gráfica de ONUSIDA y podemos ver cómo a lo largo de los años los niños que iban naciendo en el mundo pues no había manera de controlarlos y cada vez se notificaban más casos, pero hoy en día con el tratamiento en la embarazada pues las nuevas infecciones, porque los niños al final se infectan fundamentalmente, el mecanismo de infección es a través, la mayoría de las veces, de una madre con VIH, ¿no? Entonces, a diciembre de 2015 pues, habían nacido lo que hemos comentado, 150.000 niños. Las cifras en España, pues esta es la gráfica que queremos comentar. La Corte Nacional de VIH Pediátrica registra, es una corte de hospitales en la que digamos que se registran todos los niños con VIH, qué tratamiento tienen, qué edades, bueno, es una corte de seguimiento y aquí en esta gráfica podéis ver en color morado más clarito el número de pacientes, el número de niños que se seguían en los hospitales en las consultas de pediatría. Y si veis 2003 con respecto a 2016, ese número de niños han ido bajando. Sin embargo, el color morado más oscuro, pues son como estos niños que empezaron siguiéndose en pediatría, actualmente los están siguiendo nuestros compañeros de adultos porque han pasado ya la edad adulta, tienen más de 18 años y ahora mismo hay más pacientes de transmisión vertical o que se infectaron de sus madres seguidos en las unidades de adultos en España que los niños que vemos los pediatras en las consultas de pediatría. Si veis, pues bueno, la gráfica se ha invertido, ¿no? Y esto es para nosotros muy satisfactorio aquí en España. Y la Corte Nacional, pues a diciembre de 2016 tenemos estos datos. En España hemos tenido en seguimiento en los hospitales pediátricos en torno a 1.269 niños infectados con VIH. De esos, quizás sea un poquito más alto este porcentaje, alrededor del 18-20% de estos niños con VIH son niños adoptados. Y tenemos pues lo que os hemos comentado antes, ¿no? La mayoría de ellos ya han pasado a adultos, un 10% de pacientes fallecieron y luego, pues seguidos en pediatría, solamente ya el 30% de la corte. Por debajo de 12 años o en edad pediátrica también alrededor del 30%, un tercio de pacientes y la mitad más o menos son adolescentes, entre 12 y 18 años. Por eso lo que comentaba mi compañera Pepa Mellado, ¿no? Que para nosotros en las consultas de pediatría es un caballo de batalla trabajar y llegar a estos adolescentes que tenemos en las consultas y que tenemos que preparar para transferirlos a las unidades de adultos. Algunas veces nos quedamos con los niños un poquito más y no los pasamos ni con 16 ni incluso con 18, sino un poquito más adelante hasta que pensamos que han alcanzado la madurez y entonces son niños que cuando están ya preparados para asumir su realidad de la infección que ellos tienen, saberse cuidar, gestionar un poco todo el tema de salud con el sistema sanitario, pedir sus citas, saber cuándo tienen que acudir al médico o consultar porque no se encuentran bien, es cuando en ese momento les pasamos a las unidades de adultos. Aquí sería cómo está distribuido el VIH en España. Si veis, están a lo largo de todas las comunidades autónomas. Alguna provincia no tiene niños
No es que no los tenga, a veces sí los tienen, pero se siguen en alguna provincia cercana. Donde más niños se ven, si veis, es en Madrid y en Barcelona. También hay bastantes en Andalucía, en Valencia, hay niños en Galicia, bueno, por toda España. Y son 61 hospitales en los que se ven nuestros niños de todas las comunidades autónomas. Los niños se ven al final, pues donde, igual que el pediatra, ¿no? Donde el hospital que tiene más cercano para su seguimiento. Ahí tenéis todos los hospitales participantes y todos los hospitales donde se están viendo y donde se han visto a lo largo de todos estos años, más de 1.200 niños. El VIH en niños, bueno, pues lo que he comentado ya, la mayoría se infectaron de sus madres, bien por el embarazo, por el parto o la lactancia materna. La lactancia materna en nuestro medio, en una mujer con VIH, pues estaría un poco prohibida, no se debería dar lactancia materna para asegurar que el niño, si no se infectó en el embarazo y en el parto, no lo va a hacer tampoco durante la lactancia. Y luego, pues la gestación hoy en día pues hace que la identificación de las gestantes, gracias a ello, nosotros lo que al final queremos conseguir, y es un objetivo de los siguientes milenios, es llegar a conseguir tasas de transmisión cero, una generación en la que no nazca ningún niño con VIH. Aquí en España ya nos ha pasado, en 2015 no nació ningún niño en nuestro país con VIH, luego ya en 2016, 2017 hemos tenido puntualmente 1, 3, alguno, ¿no? De alguna mamá que no se controla el embarazo y entonces ya no llegas a tiempo a evitar la infección, pero nuestra idea es esto no solamente que sea una realidad en los países como es España, sino ojalá sea así en el mundo. Y luego en la infancia, pues bueno, si no hemos podido conseguir identificar la embarazada y el niño al final nace infectado, pues lo ideal sería identificar cuanto antes el niño infectado para permitir un tratamiento precoz, porque es lo que al final va a hacer que el niño sobreviva sin problemas, crezca, se desarrolle con una vida plena y no pase factura en él lo que supone tener un virus que al final lo que hace es alterar todo el organismo. Es un virus que se desarrolla en todo el organismo, en un organismo en desarrollo, y eso es importante. Cuanto antes se trate, pues ese niño irá mejor y al final lo que tendremos es una infección crónica y asintomática. La historia natural de la infección VIH no es lo mismo en un adulto que en un niño. En un niño la incubación es muy corta, en un adulto son 5 años, en un niño son 5 meses. Y la progresión es muy rápida y en los primeros años de vida el niño no solamente puede fallecer, que eso es así, sino también desarrolla una sintomatología gravísima de infecciones de todo tipo, pero fundamentalmente lo que más miedo nos da es la encefalopatía, el daño neurológico que si podemos evitarlo es quizá una de las cosas más importantes, además de otros temas, ¿no? Esta es la evolución natural del niño y del adulto. En rojo estaría el adulto y en azul el niño. Los linfocitos CD4 del niño cuando nace son muy altos, el adulto los tiene ya más bajitos y el virus VIH les infecta a los niños y entonces hacen que esos linfocitos caigan muy rápidamente y entonces vienen todas las infecciones oportunistas, encefalopatía, tumores, etc. Mientras que en el adulto se controla bastante bien la replicación viral en los primeros meses, en los primeros años, y eso se mantiene en una situación crónica y no hay esa caída tan importante de linfocitos CD4, y esto es importante. Además, el virus replica muchísimas más cantidades en el niño que en el adulto, y esto hace que la evolución sea más agresiva en un niño que en un adulto. No es lo mismo un niño con VIH que un adulto por eso. Aquí, bueno, comentar un poco las manifestaciones, he hablado ya, ¿no? Pero quizá un niño, ¿qué puede tener un niño cuando tiene VIH? Pues fundamentalmente más infecciones de las que tiene un niño que no tiene VIH. Como le afecta el VIH a sus defensas, pues entonces él va teniendo manifestaciones, pues más otitis, más neumonías, si no le tratamos con tratamiento antirretroviral. Las infecciones oportunistas que ya hemos hablado, la encefalopatía y luego las neoplasias que también podemos ver.
La clasificación del VIH en los niños pues, es como en el adulto, a diferencia quizá de que la cifra total es de linfocitos CD4, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un niño que un adulto. El niño tiene que tener muchos más linfocitos CD4 para considerarlo que está bien inmunológicamente, pero la clasificación viene a ser como la del adulto, con un estadio inmunológico basado en cómo son esos CD4, y es 1, 2 y 3, dependiendo de si está muy bien y sus CD4 son buenísimos, o van bajando, y entonces tendríamos una inmunodepresión de células TCD4 y ya nos categorizaríamos o estaríamos en una situación 2 o incluso 3 si tiene muy poquitos CD4. Y el estadio clínico pues va desde síntomas más leves o muy poquitos, simplemente adenopatías o hepatoesplenomegalia, alguna infección leve, a síntomas ya mucho más graves, la encefalopatía, las infecciones oportunistas graves, los tumores. Y entonces así tenemos la categoría clínica de menor a mayor gravedad. NABC, o sea que el niño sería, por ejemplo, si le tenemos fenomenal, le tratamos muy a tiempo, no le dejamos que desarrollara sintomatología, pues sería pues, un niño con una categoría, puede ser un N o una y 1, ¿no? Y sin embargo, si el niño está en una situación ya de mucho deterioro, de mucho daño de su inmunidad celular, de muy poquitos CD4, y por ejemplo hizo una encefalopatía o tuvo una neumonía grave por oportunista como neumocistis, pues sería un estadio C, es la categoría más grave. Así que llamamos SIDA, ¿no? Porque los niños te lo preguntan, ¿yo tengo SIDA, doctora? Entonces ya, pues no, en el vídeo, ¿no? que ayer proyectaron, lo decía Rosa Polo, la categoría de SIDA es cuando un paciente está en una situación de inmunodepresión grave, pocos CD4, un 3, o está en una situación clínica muy grave, que es el C. Eso sería un paciente con ya una categoría de gravedad o SIDA, y es a lo que nosotros no queremos llegar con los niños, diagnosticarlos cuanto antes y ponerles tratamiento cuanto antes para que esto no suceda. Y el seguimiento en las consultas pues lo hacemos no solamente el pediatra, que es el que mejor tiene que conocer las novedades en los tratamientos, qué problemas puede tener el niño en su crecimiento, etcétera, etcétera, sino que alrededor de este pediatra, especialista en enfermedades infecciosas, que es el que mejor conoce lo que es esta infección, que es una infección complicada y que hay que tener y estar actualizándose continuamente, pero alrededor de él hay un equipo multidisciplinar y el tratamiento y el abordaje del niño funciona porque funcionamos todos y se coordinan todos, y está la enfermera, auxiliar de enfermería, está el psicólogo, muy importante, el farmacéutico, que es el que le va a entregar la medicación a los padres o al adolescente cuando ya es mayor a recoger la medicación, porque la medicación se recoge en las farmacias de los hospitales, se les da de manera gratuita, no se van a comprar los medicamentos a la farmacia de la calle. Y el farmacéutico tiene que estar alerta de si el paciente o la familia no está recogiendo la medicación. Los pares, que son al fin y al cabo pues, los que son como el paciente, ¿no? Un adolescente que ha pasado y que ha vivido lo mismo que ese paciente y que le acompaña en su proceso de su infección crónica, bueno, para tener una persona que es como tú y te explica o de alguna manera no es el médico, no es el padre, no es un amigo que no tiene lo que tú. Es importante ese acompañamiento. Las ONGs, pilares, claves para muchas cosas que sucede y que necesitamos en estos niños, vacaciones, tiempo libre, talleres de salud sexual, etc, etc. El pediatra de primaria tiene que conocer este niño, es donde el niño se va a ir a vacunar. Y luego el trabajador social también muchas veces es muy, muy necesario. Algunas familias están muy desestructuradas o tienen muchas dificultades sociales y hace falta que esté también ayudando. Y luego toda una serie de especialistas que tienen que participar del seguimiento del niño también. Y cuando ya el niño pasa adulto, ahí tendríamos el médico de adultos. ¿Y cómo hacemos el seguimiento del niño en las consultas? Bueno, pues cuando ya tenemos al niño bien controlado, pues hacemos visitas cada 3 meses y le solemos hacer en esos momentos una analítica, una extracción de sangre para ver cómo está, aparte de sus lípidos, sus glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera, etcétera, fundamentalmente sus CD4 y su carga viral de VIH. Y si la situación es estable y han pasado los primeros años de la vida en que tenemos que citarle un poquito más seguido para ajustar la medicación por peso
o indicarle las vacunas, ver cómo va el tema de la alimentación, pero si todo está estable y han pasado el primero o segundo año de vida, ya les vemos cada 3 meses. El pediatra en la consulta del hospital vela por los cuidados médicos generales, ¿no? Su crecimiento, el que no desarrolle ninguna toxicidad relacionada con los fármacos y también que el niño se vacune, porque es importantísimo que estos niños estén bien vacunados. Después hacemos una exploración siempre, solo hacemos los pediatras siempre. En la consulta de pediatría siempre exploramos a los niños, incluso a los adolescentes. Los adolescentes son tan vulnerables como los niños pequeños y a veces podemos encontrar en ellos estigmas de problemas que están pasando y hay que mirarles muy bien los bracitos, las muñecas, si tienen hematomas, etc. Entonces siempre les exploramos, les pesamos, les medimos, es una consulta pediátrica. Y en todas las consultas de pediatría siempre les preguntamos cómo va el tratamiento antirretroviral. Es una cosa que no podemos pasar, tenemos que ser inflexibles. El tratamiento es lo más importante para nuestro paciente. Lo tiene que tomar y no se puede olvidar ningún día. Y tenemos que ver si hay alguna dificultad, dónde la tiene. A lo mejor es el tamaño de la pastilla, a lo mejor es el sabor del jarabe, etcétera, etcétera. Profilaxis en las infecciones oportunistas cuando esté muy afectado su CD4 y luego no olvidarnos de la necesidad que tienen todos estos pacientes en cuanto a salud mental, con el pilar importante de el psicólogo y todo lo que es la revelación de la infección y un poco la crisis que pasa en los adolescentes, su relación con los pares y luego educar y apoyar al paciente y a la familia con todo lo que hemos comentado. El adolescente tienes que cambiar el chip en el adolescente. Cuando tu paciente se ha hecho adolescente ya no tienes que hacer la consulta como la del pediatra. Tienes que irle entrenando para que él sea el protagonista dentro de la consulta y él se quede un rato a solas con el equipo sanitario, con los médicos o incluso con la enfermera, con el psicólogo y no estén los padres. Y esto a veces cuesta, pero hay que hacerlo así, porque si no se te pueden escapar cosas, necesidades que tu adolescente tenga y además no le vas a entrenar para que luego vaya a las consultas de adultos y sepa gestionar todo el tema de las revisiones, etc. A los adolescentes también es importante insistir y buscar todo el tema de la sexualidad y las conductas de riesgo. Consumo de tóxicos, es importante también intentar que hagan una vida lo más sana posible y vacunarles de papiloma y en el caso de las chicas, pues en cuanto inician relaciones, pues ya mandarlas a ginecología. El tratamiento, muy importante. Esto se ha demostrado desde el principio, pues que el beneficio del tratamiento precoz en los niños, sobre todo, ahorra vidas. Ya desde el año 2008 es una publicación súper clásica. Vemos cómo el tratamiento hacía que si tratabas a los niños, esto es un estudio en África, la Corte-Cher, les tratabas pronto, los niños sobrevivían, pero si te demorabas en el tratamiento, los niños fallecían. Y si no fallecían, quedaban con problemas, a veces con encefalopatía, con problemas diversos de crecimiento, no llegaban a alcanzar su talla final adecuada o tenían también un coste en inmunidad, en que sus CD4, su inmunidad no iba a estar tan robusta y tan fuerte como en un niño que empiezas a tratarle desde el principio. Por eso es lo más importante, es el pilar, el éxito de la salud de los niños, pero tenemos muchas dificultades porque algunos fármacos no los tenemos disponibles, el adulto lo tiene todo y además coformulado, en una pastilla tiene 3 fármacos, nosotros tenemos que darle 3 jarabes o 2 pastillas, un jarabe o 4 pastillas y un jarabe y es así. Hay fármacos que no están aprobados en pediatría y no sabemos qué puede pasar si los damos a los niños, no sabemos las dosis, entonces no se los podemos dar, pero bueno, en eso se va avanzando poco a poco. Luego también el cumplimiento aquí necesita un adulto responsable, el padre que asume adoptar un niño con VIH no puede olvidar que esto es lo más importante para su hijo, no puede ser flexible con, y si el niño llora y patalea y tal, pues hay que educarle, igual que le educas al niño a dormir, a comer, también a la toma de la medicación. Y se necesita el adulto y en la adolescencia a veces no pensar que el niño ya es mayor, sino, bueno, pues a lo mejor en ese momento hay que estar un poquito más pendiente porque se le olvida, sale con los amigos, etc. Y luego la participación en ensayos clínicos es clave también.
Nosotros a veces, bueno, en todos los hospitales, ¿no?, llevamos a cabo un montón de ensayos clínicos y en el VIH es súper necesario porque es la única manera de conocer cómo funcionan los fármacos, estrategias de tratamiento, etc. Entonces, no olvidar tampoco esa parte tan importante, porque es verdad que no hay muchos ensayos clínicos en pediatría, pero si los hay, pues bueno, valorar que siempre son... nunca se pone en riesgo la salud del niño. A lo mejor es un poco más incómodo porque va a tener que ir a lo mejor alguna visita más al hospital, le vas a sacar un poquito más de sangre, pero al final es lo que nos va a hacer avanzar en ciencia y tener mejores cosas para dar a las generaciones futuras. ¿Y cómo se compone el esquema del tratamiento antirretroviral? Pues son fundamentalmente un esquema que lleva 2 fármacos que se llaman análogos nucleósidos junto con otro de otra familia, y son fármacos que actúan en distintas dianas de la replicación del VIH. No es solo un medicamento, no puede ser solo una pastilla en los niños, tienen que ser 3, a veces sí que es verdad que están juntos en un comprimido, en un jarabe, pero muchas de las veces tenemos que darlos separados. Entonces, bueno, pues esto es complicado, a veces hay pastillas que se pueden abrir, se pueden romper, las cápsulas algunas se pueden abrir, pero todo eso te lo tiene que indicar el pediatra y siempre que hay que buscar lo mejor para el niño. Hay unas guías, no es difícil, pero sí que, vamos, si sabemos lo que hay que dar, cómo hay que darlo y tal, no es difícil, pero sí que es un reto diario porque es día a día. Y entonces, bueno, buscar las estrategias para que ni la familia... ni el paciente olvide la importancia del tratamiento, que es lo que hoy en día ha hecho que nuestra situación sea la que es. Nada, 2 diapositivas, mensajes finales. Los logros más importantes del VIH en niños es conseguir una generación sin nuevas infecciones, que no nazca ningún niño de una madre con VIH positivo y que la supervivencia de los niños que tenemos conviviendo con VIH sea lo mejor posible, y lo mejor es que tengan una calidad de vida exactamente igual, sin estigmas, sin ningún tipo de problema, como la de un niño sin VIH, que tenga una vida totalmente normalizada. Los niños son nuestro futuro, se merecen lo mejor que podamos nosotros darle y ofrecerles, nosotros como profesionales de la salud, los padres que quieren adoptar un niño, cómo no, ¿no?, para poder ayudar en su proceso y en su situación de hacerse adultos. Y bueno, que la infección hoy en día por VIH supone una situación crónica controlada con los tratamientos antirretrovirales, y el niño y el adolescente necesita un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud expertos en el manejo y en el tratamiento del VIH que proporcione estos cuidados sanitarios, pero también una familia para que este niño se pueda realizar como persona, fundamental en la vida de cualquier individuo, de cualquier persona. Nada más, muchas gracias. Bueno, me pidió Marisa que viniese un poquito a explicar qué es lo que hacemos desde la perspectiva de la psicología en los niños con VIH, infectados verticalmente, que nacen y crecen con VIH, y yo, bueno, le dije, no sé si voy a tener tiempo para poder explicar tantas cosas. No. Es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que puede parecer. Lo que me voy a ceñir durante el poco tiempo, voy a intentar ser bastante preciso, a la guía de práctica clínica para el abordaje integral, bueno, que lo divide en 3 fases. Porque básicamente lo que tenemos que hacer es dar información y apoyar. Es promover que el niño conozca en qué situación está, que conozca los cuidados progresivamente durante su desarrollo que va a tener que ir teniendo, y apoyarle en cada momento de descubrimiento de esa situación. Y esto lo dividimos en fases. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, porque no puede un niño con menos de 10 años, por ejemplo, que es la primera fase, entender en profundidad qué es el VIH, qué es el virus, qué provoca en su organismo. ¿Por qué? Porque no tiene un conjunto de conocimientos suficiente, no puede tener la perspectiva, pero sí necesitamos que lo conozca, que tenga una información sobre ello. Y bueno, ahora voy a ir explicando cada fase. Quería hacer un inciso en una cosa importante. Si queremos que el niño tenga miedo, un prejuicio hacia sí mismo, miedo a contarlo a los demás, si queremos que el niño se sienta mal por tener VIH, lo primero y más importante que tenemos que hacer es evitar hablar con él. Tratarlo con dramatismo, con demasiada emocionalidad, tratarlo con miedo, darle demasiado peso. Al final lo que tenemos que hacer es hablar con el niño
normalizar la situación, desdramatizar la situación y integrar la infección como una parte más de su vida que tiene que controlar, pero que no le va a impedir desarrollarse con normalidad. Esta es la base de todo el desarrollo. También es verdad que aquí estoy hablando de un niño infectado por VIH aislado, sin más problemas, ¿vale? No hablamos de una encefalopatía, como decía antes Marisa, no hablamos de problemas, porque claro, un niño adoptado puede tener una serie de problemas muy amplios, puede haber venido de situaciones dramáticas, privación estimular, puede tener síndromes genéticos, puede tener cualquier situación, que esto, pero insisto, dentro de el espectro de problemas, trastornos que puede haber en la población infantil en general, no asociado al VIH, ¿vale? Entonces yo voy a hablar en concreto de esto. Los aspectos, pues esto, conocimiento y gestión personal, la gestión social, que esto será un poco más adelante, y la sexualidad y protección, esto sobre todo a partir de los 12 años. Pero bueno, estas fases también son orientativas, ¿vale? No es que sea específico, que con 10 años, pero es una orientación hacia, bueno, la tendencia que se va a llevar. La primera fase, ¿qué tiene que saber? Bueno, pues tiene que saber cuál es su situación médica. A lo mejor no podemos explicarle, pues lo que decía, que son los linfocitos T, cómo funciona con precisión el sistema inmune, pero sí que sabe que tiene algo que aquí voy a hacer otro inciso. Muchas veces pensamos que los niños son tontos y, entre comillas, y tratamos de adaptar demasiado las explicaciones a los niños. Y yo siempre recomiendo, la palabra que yo utilizo es pequeños adultos. Vamos a hablarles con sinceridad y esperando que lo entiendan, porque es que lo entienden. Yo, por ejemplo, a algunos niños les introduzco la palabra patógeno. Y que es algo que sus padres no les han dicho nunca. Y se lo explico despacio y lo entienden. Y les introduzco la palabra virus y lo entienden también. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no vamos a ponernos técnicos con el virus, pero acaban entendiéndolo. Entonces, entienden la situación, que tienen un patógeno que puede atacar a su propio cuerpo si no toman la medicación. Aquí, en este sentido, al dar la información, aunque sea una información negativa, el niño no va a tener una perspectiva a largo plazo, no va a ver qué puede pasar cuando tenga 40 años, voy a morirme con esto, algún día podré curarme. No, el niño lo que puede sentir es miedo ahora. Esto me va a hacer daño, esto me va a afectar. Entonces siempre damos una información y después le damos una clave de seguridad. Pero con la medicación esto está controlado. Si tomamos la pastilla todos los días, tú vas a estar bien. Vas a hacer lo mismo que los demás niños. Y esto les llega, lo entienden, les tranquiliza, esto funciona. Entonces, claro, los niños... vale, respecto a la toma de la medicación, ¿cuándo empiezo a contarle esto? Ponemos menos de 12 años. Digo, bueno, yo es que he adoptado un niño con 4 años. ¿Es el momento ahora? ¿No es el momento ahora? Lo preguntan ellos. Es su propio desarrollo. Ellos van a tener dudas y van a preguntar... ¿Por qué me tengo que tomar esto todos los días? ¿Por qué tengo que ir al médico? ¿Qué me viene a ver el médico? En ese momento hay que contestarles, porque cuando a un niño no le contesto, un niño inventa, en función de sus propios conocimientos, que sabemos que son limitados. Entonces, en vez de dejar que invente lo que quiera y genere historias, vamos a darle la información real. ¿Por qué me tengo que tomar siempre la medicación? ¿Por qué los demás no la toman? A mí me gusta también introducir el inicio de la gestión autónoma, es decir, es otra conducta más que podemos incluir en su desarrollo de responsabilidad. Un niño una persona responsable, una persona que planifica, que es autónoma, que sabe ver qué necesita y planificarse en su vida diaria, lo es porque lo ha ido haciendo progresivamente desde que era niño. Y esto es una conducta más en la que podemos promover ese desarrollo de responsabilidad y que se debe hacer, porque como ha dicho Marisa antes, es la clave de la intervención médica con los niños con VIH. Entonces, a raíz de estas preguntas es cuando se puede comenzar a dar la información y cuando se puede apoyar al niño en que se planifique sus pastillas, se las ordene, se las tome siempre a la misma hora, se premie esa conducta.
Revelación del diagnóstico al entorno. Bueno, antes decía que lo más importante para que un niño no desarrolle un prejuicio, no desarrolle un miedo, es tratarlo con normalidad, no dramatizar, no darle un peso que realmente un niño que está bien llevado médicamente no va a tener en su vida diaria. Pero claro, el niño puede pensar, porque no es tonto, si no es malo, ¿por qué no lo puedo contar? Y aquí volvemos a lo mismo de antes, sinceridad. Realmente podríamos pensar, estamos promoviendo que haya ocultación del diagnóstico en su entorno y entonces él esté viendo que es algo malo que él tiene, pero la realidad es que el entorno es el que es a día de hoy y eso no lo vamos a cambiar. Esto es una clave muy específica, ¿vale? No lo vamos a cambiar con este niño en concreto, con estos niños, sino que además sabemos que esto le puede generar problemas en el colegio, en su entorno de amigos. Entonces, yo aquí recomiendo siempre sinceridad y explicar la realidad, que no todo el mundo lo puede entender y que hay gente que puede no percibirlo como una cosa de normalidad como lo hacemos en casa. Claro, para esto es importante dar claves de apoyo en casa. Con los médicos lo va a tener, con los enfermeros lo va a tener, con el personal sanitario que sea, va a tener apoyo, pero el núcleo más importante, el que tiene mayor peso, es el familiar. Y el niño tiene que poder contar, poder exponer sus miedos, exponer sus dudas y recibir respuestas satisfactorias. Lo más importante es que reciban respuestas satisfactorias. Luego, otros problemas que puede ocurrir. Actividades que interfieran con la no revelación, pues campamento, fiesta de pijama, ausencias escolares. Realmente esto a nivel práctico no es tan difícil de llevar. Hay que ser original. A ver, yo por ejemplo con ausencias escolares vienen los niños y nos dicen, es que cuando llego al colegio me preguntan que por qué he ido al médico. Pues con mucha normalidad, pues para revisarme, para comprobar que estoy bien, campamento, fiesta de pijama, etcétera. Es que es un poquito de originalidad, es un poquito de buscar, pues a lo mejor puedo llevar las pastillas en un bote, quitarle la pegatina, tomármelo en un momento en el que no haya gente alrededor y ya está, y es quitarle peso. Y en el momento en el que el niño aquí va a decir, bueno, es que tengo que hacerlo cuando no me vean y que no me pregunten, y digo, bueno, sí, pero no tenemos por qué verlo como un drama, no tenemos por qué verlo como algo muy importante, no lo es. Y el peso que nosotros desde el entorno familiar le pongamos es el que el niño va a coger y va a replicar. Entonces, esta es la clave, sobre todo en esta etapa. Luego pasamos a lo que llamamos, bueno, la preadolescencia, 10, 12 años, en donde ellos van teniendo conocimientos más precisos, más amplios, y entonces pueden comenzar a aparecer otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo me infecté? ¿Por qué no me curo? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Aquí ya empiezan a tener un poco de perspectiva a largo plazo. Y lo mismo, otra vez, responder con sinceridad, con calma, con sobriedad, no con frialdad, porque hemos dicho que siempre hay que darles apoyo, siempre hay que darles una respuesta de protección, de seguridad. Al final, acabar con una respuesta de seguridad, pero siempre dando la realidad y creyendo que lo van a entender porque lo entienden perfectamente. Y otra cosa, cuando yo le doy una información a un adolescente o a un preadolescente, ¿por qué no me voy a curar? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo en el futuro? ¿Alguna vez voy a dejar de tener VIH? Actualmente sabemos que es una infección crónica. Puede reaccionar de una forma emocionalmente negativa, puede tener miedo, puede estar triste. No vamos a impedir que esté triste, es un paso que tiene que dar en el desarrollo de la aceptación de su infección. Y lo que vamos a hacer va a ser apoyarlo, normalizarlo, y eso pasará. Siempre, aquí pongo la clave, la segunda parte, ¿voy a poder relacionarme normalmente? Sí. ¿Hay algo que no vaya a poder hacer? No. Siempre poniendo otra vez el peso en la medicación. Con la medicación vas a poder hacer una vida totalmente normal, vas a poder hacer lo mismo que cualquiera de los demás.
y la gestión autónoma. Aquí me ha gustado antes cuando lo ha dicho Marisa, el hecho de entrar solo a las consultas, poder hablar de otros temas que a lo mejor es más fácil hablar con el personal que con los padres, aunque los padres, como ya hemos dicho antes, lo han intentado meter también, porque esto no quiere decir que se libren. Ir a farmacia ellos solos, recoger la medicación ellos, preparársela si se la preparan pues en las cajitas semanales o en las bolsas o como ellos quieran llevarlo ellos. Gestión autónoma, que vayan progresando en esa responsabilidad. Y luego ya, a partir de los 12 años, es muy, muy importante, pero ya no tanto por el VIH, sino realmente por las situaciones sociales que se va a encontrar, su propio desarrollo sexual. La clave es la educación sexual. Y la educación sexual no es solamente cómo ponerse un preservativo o dónde conseguir un preservativo o dónde hacerte pruebas rápidas de detección de enfermedad de transmisión sexual. La educación sexual, desde un plano familiar, pasa por dar apoyo y tener un ambiente abierto para las preguntas, para los miedos, porque los chicos en estas situaciones tienen miedos, porque son relaciones que no conocen. Y como todo el mundo, cuando comienzan cuando empiezan a desarrollarse en un mundo que no conocen, tienen miedos, tienen dudas, tienen frustraciones, a veces les sale mal, y etcétera, etcétera. Y eso también entra dentro de este ámbito. Responder dudas, quitar miedos, o en el caso de que el padre no sepa hacerlo o la madre no sepa hacerlo o no se vea capaz, buscar y guiar al niño a preguntar a quién. Pues mira, pues un niño que está seguido en consulta, pues a lo mejor el médico es una buena persona para que pregunte. Bueno, quiero pensar que sí. O si hay un psicólogo por allí o el enfermero, quien sea. Pero sobre todo aquí hay otro punto. El VIH no es el único riesgo sexual, hay que abrir la perspectiva, porque claro, si centramos la visión de la protección, protegerte tú y proteger a los demás, el VIH, bueno, primero sabemos que si está medicado y su carga viral es indetectable, ese problema se reduce muchísimo, muchísimo. Y luego lo segundo es que si enfocamos en el VIH únicamente, entonces nos olvidamos de un abanico muy grande de posibles infecciones, y no queremos que eso ocurra. Queremos que el desarrollo sexual de este adolescente sea el mismo que de todos los demás. Otro problema que suele ocurrir a partir de los 12 años, bueno, de 12 en adelante, las amistades, los lazos de amistades cada vez se vuelven más fuertes, comienzan a aparecer relaciones de pareja, comienzan, bueno, pues entonces llegan momentos en los que el adolescente, el protoadulto o el adulto decide revelar el diagnóstico. Y esto no es nada sencillo. Bueno, a ver, lo primero que suele aparecer es miedo. Miedo al rechazo. Pues, por ejemplo, una chica se lo quiere decir a su novio, situación que me acabo de inventar. Y lo primero que piensa es, ¿y si me deja? ¿Y si no puede seguir conmigo después de que yo le diga esto? Y este miedo necesita de figuras de apoyo. Las mejores figuras de apoyo, siempre el núcleo familiar. También lo van a ser el personal sanitario alrededor. Y de hecho funciona muy... Bueno, aquí cualquiera podéis contar seguro unas cuantas situaciones de eso. Pero una cosa no quita la otra. El proceso de la revelación también tiene que ser explicado. Primero se explica, se puede soltar la noticia. Se explica que no es una enfermedad, que es una infección, que lo tengo controlado, que no lo voy a transmitir, que lo hago porque porque eres una persona importante para mí y esto es una forma de estrechar nuestro lazo. Bueno, no lo dirían así, obviamente, pero dicho de la forma que fuera. Porque esto es muy importante. No se revela la infección. No se revela la infección por miedo.
no le voy a decir a mi novio que tengo VIH por si él quiere tomar protecciones extra para no infectar, porque yo estoy medicado, tengo mi carga viral indetectable y no transmito la enfermedad y estoy tranquilo en ese sentido. El miedo no es un buen motivo, el motivo siempre es para aumentar el apoyo, la relación de apoyo con esa persona, para estrechar la relación. Y sobre todo hay que entender una cosa, y esto se lo tenemos que hacer llegar y lo tienen que entender, que es que la persona que recibe la información puede tardar el tiempo que necesite en asumirla. Hay quien tarda 2 segundos y le da un abrazo y dice no pasa nada, se acabó, y hay quien tarda 2 días. Y esto es una situación que puede ocurrir. De nuevo, volvemos al principio, había 2 claves, información progresiva y apoyo. Pues aquí apoyo. Y bueno, en caso de que se produzca un rechazo, que es una posibilidad real, continuar con la vida, seguir adelante, asumirlo y poder con ello. Y luego la transición a las consultas de adultos. Supongamos que desde que tenía menos de 12 años hemos ido promoviendo la gestión autónoma de la medicación, la relación con los médicos, luego en la adolescencia. Llegará un momento en el que tenga que pasar a la consulta de adultos. Y bueno, aquí la verdad que se han hecho investigaciones sobre esto. Saben que la adherencia se resiente un poquito, que no les gusta, que quizá hay que esperar un momento en el que estén emocionalmente estables para hacerlo, pero sí. Pero la realidad es que un niño que haya llevado su infección bien a lo largo de su vida, que haya tomado la medicación, que se haya mantenido sano y que haya ido progresivamente aumentando en esa madurez y en esa responsabilidad, tendrá una transición sencilla, y puede ser que eche de menos a sus pediatras, que les ha visto prácticamente desde que era pequeño, y eso pasará y luego volverán, y siempre hay alguno que viene a veros, ¿verdad? Y eso pasa, pero no es algo que tenga que dar más problema. Bueno, yo creo que ya está. Ya dejamos para ver. Insisto, muchísimas gracias por invitarnos, me parece importantísimo estas jornadas, y además yo creo que esto es el futuro, o sea que la adopción de los niños VIH es el futuro. A mí me ha tocado ahora mismo terminar esta mesa y terminar, yo creo que con una visión general de futuro, ¿no? Muchas gracias a mi moderadora y desde luego a mi amiga Marisa y a Carlos, que viene puntualmente al hospital o venía, y son un apoyo importantísimo. El psicólogo, de verdad, como él lo ha contado y seguro que os habéis dado cuenta, es un apoyo importantísimo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en el Hospital La Paz, Hospital Carlos III, que ya sabéis que es un hospital conjunto en los últimos años? Nosotros, ya lo ha contado Pepa, pero un poco resumo, tenemos una consulta o una unidad de pediatría infecciosa. Perdón, es que así. Hola. Tenemos una unidad importante de enfermedades. Me oís perfectamente, ¿no? Si yo hablo muy alto. Tenemos una unidad de enfermedades infecciosas con un brazo muy importante en el VIH. Desde el inicio del VIH hemos vivido nosotros esta enfermedad. Me ha extrañado que Pepa no lo dijera, porque ella siempre cuenta en la mesa que nosotros en el Carlos III fuimos el primer servicio que tratamos al primer niño con VIH, ¿no? Me ha extrañado, Pepa lo dice siempre, pero bueno, ya que ya no lo ha dicho, lo añado yo. Además de las enfermedades infecciosas, tratamos enfermedades tropicales, adopción internacional desde hace mucho tiempo, y tenemos también el brazo más joven, quizá sea el niño viajero, y la vacunación internacional, ¿no?, que precisan estos niños. Datos oficiales. No sé si ayer se tocó o se va a tocar esta tarde, y yo voy a ir muy rápido, ¿no? ¿Cuáles son los datos oficiales que tenemos en la adopción internacional ahora mismo? Y son datos facilitados, como veis, por los consulados españoles en el extranjero. Y ya lo vais viendo, ¿no? Desde el 2011 a 2015, fijaros la tendencia decreciente en el número de adopciones, ¿no?
Estas estadísticas las publica siempre a final de año el Ministerio. Estas son del finales de 2016 y hacen referencia a los datos del 2015. Pero si nos acordamos ese boom que hubo en la adopción internacional entre el 2005 y el 2008, cuando veíamos 5.000 niños, fijaros, estamos en 799. O sea, ha disminuido muchísimo el número de adopciones internacionales. Y esto es muy importante para lo que vamos a ir viendo, este descenso, porque se ha ido cambiando un poco el perfil en la adopción, ¿no? ¿Perdón? Bueno, los países siguen siendo los mismos. América Latina, poquitos niños vemos. Estos son datos de adopción general, Asia, pues China, Vietnam, Filipinas son los países que más vemos. Dentro de Europa, Rusia, y en África principalmente Etiopía. Ya los tenéis aquí los datos desglosados y comparados 2014 con 2015, y vemos como incluso en el 2015 todavía tenemos menos niñas de China, o menos niños adoptados en general de China, de Rusia, quizá un poquito más en Vietnam, y quizá un poquito más con respecto al año 2014 en Filipinas, pero de todas maneras una disminución importante. Datos no oficiales del periódico, ¿no? Y esto es, bueno, pues una noticia, fijaros, del 20 minutos, o sea, que es que se reparte en la calle, ¿no? Y de febrero de 2017, donde las solicitudes de adopción nacional siguen subiendo cada año. En el año 2015 se adoptaron 608 menores en España. Y fijaros, 6.000, casi 7.000 familias consideradas aptas para adoptar un niño esperan un niño de adopción internacional, ¿no? 2.500 de una adopción nacional, pero 6.900 están esperando ahora mismo un niño. Insisto que son datos del periódico. A la par, 13.500 niños y niñas viven tuteladas en centros de residencias de menores. Ahí hay muchos factores, no quiero entrar, pero son dos datos así que llaman la atención y que nos chocan un poquito. Bueno, no voy a entrar en lo que hacemos nosotros en nuestra consulta, porque bueno, pues vemos niños de África, de Etiopía, de Mali, de otros países, vemos niños de China, del sudeste asiático en general, de Filipinas, de Rusia, como ya os he dicho, de India. Todos tenemos un protocolo adaptado a cada país, cada continente y a cada país dependiendo, ¿no? Tampoco voy a entrar en ello porque no ha lugar. Que sepáis que hay una serie de normas comunes o de actitud común, por supuesto una historia clínica y esas cosas comunes, y una analítica común y una analítica específica dependiendo de dónde vengan los niños en cada situación. Consulta de preadopción, que es donde yo voy llegando porque yo creo que es el futuro, ¿no? Es el futuro que tenemos ahora mismo. Fijaros, llevamos 21 años viendo niños adoptados. ¿Cuándo se originó la consulta de preadopción? Se crea, o la creamos en el año 2006, y la creamos nosotros no porque se nos ocurriera la idea de necesitamos una consulta, sino porque los padres empezaron a preguntarnos, ¿no? Habían adoptado otros niños, qué tenemos que hacer, cuáles son los países de donde vienen los niños y sobre todo qué problemas traen los niños cuando vienen de adopción internacional. Tanto los padres como las entidades colaboradoras en adopción internacional nos hacían preguntas sobre estos niños, y incluso el Ministerio, incluso la comunidad, ¿no? Nos preguntaba si este niño es apto para la adopción o trae una patología que de alguna manera va a interferir en su adopción y no va a ser una patología solucionable o le va a crear problemas, etcétera. El objetivo principal de nuestra consulta de preadopción es siempre asesorar e informar a los padres sobre la situación del niño que va a adoptar, ¿no? Sobre los factores de riesgo que pueden tener o a los que ha estado expuesto el menor, y los problemas de salud más frecuentes. Muchas veces tenemos un informe del menor, pero también estamos atendiendo padres que han decidido que van a adoptar un niño y no saben nada, ¿no? Y llegan a la consulta que la llamamos la de preadopción, es decir, yo no sé nada, quiero saber cómo está ahora mismo la situación de la adopción y qué patología más frecuente me voy a encontrar o qué patología van a tener estos niños. Bueno, pues nosotros informamos, leemos con ellos, cuando tienen el informe médico del niño. En este informe médico se identifican en principio los problemas que puede tener el niño.
Estos informes, como ya sabéis, seguro todos, bueno, pues son unos informes, bueno, regulín. En general les faltan siempre información. Yo hablo aquí de informes deficientes, escasos, incompletos. Nunca tenemos un informe ideal. Sí es verdad que con el tiempo los informes van mejorando, pero en general podemos decir que nos falta información y que se oculta bastante información dependiendo de dónde llegue el niño. Aquí os traigo, por ejemplo, uno de Mali, un informe de un niño adoptado, de los buenos, insisto, de los que tiene bastante información. Y con todo y con eso, mirar, nombre de la madre se desconoce, nombre del padre se desconoce, la patología. El niño al ingresar pesaba 5 kilos, ya no se vuelve a hablar del peso, medía 62 centímetros. En este informe, bueno, fijaros, aquí arriba, ¿no? Perdonadme, aquí arriba. Con 4 meses pasa una diarrea, con 6, y ya es mucho informar, una malaria y una diarrea, y con 8 meses una diarrea y una malnutrición. Tiene un informe donde se especifican todas las vacunas, insisto que este es de los buenos, no siempre son así, y tiene los datos que ahora mismo son obligatorios. Un informe o no un informe, ¿no? Siempre que vemos un niño procedente de adopción internacional, hay 3 parámetros que son obligatorios, ¿no? Hay que saber si ese niño tiene hepatitis B o hepatitis C, si ese niño tiene sífilis y si ese niño tiene infección VIH, ¿no? Y ya vamos llegando a donde yo quiero ir llegando. Son datos fundamentales. Bueno, en este informe ya lo veis que están, se hizo la prueba, se repitió 2 veces porque era un niño pequeño y ha sido prueba negativa. Otro informe os traigo, uno de un niño ruso. Igual, fijaros, este es un niño que viene de Irkutsk, que es una zona de Rusia encima de Mongolia, o sea que es más Rusia asiática. Y bueno, pues aquí veis un poco que tampoco quiero entrar en todos los retrasos y todas las patologías que asocia o que pueden asociar estos niños de Rusia. O este otro niño que viene de un sitio que se llama Tur, que ya es la Rusia más europea. Y lo mismo digo, veis cómo este niño tiene hecho las pruebas que os digo, sífilis, hepatitis y VIH, y especifica una serie de patologías que van teniendo estos niños. Disminuye la adopción. Cada vez se van cerrando, y eso ya lo sabéis, y tenemos aquí a compañeros de ECAIS, cada vez tenemos menos ECAIS o menos organizaciones, entidades colaboradoras de adopción internacional funcionando, trayendo niños, y cada vez hay menos niños para la adopción. A la par, cada vez estamos viendo niños con patologías más graves y con patologías más severas. De hecho, todos estos niños, cuando vienen con alguna enfermedad, es lo que conocemos como una necesidad especial, ¿no? Son niños que vienen con enfermedades, se conocen de manera diferente según los diferentes países. En China se habla de niños que vienen por pasaje verde, niños que asocian una patología y que ya viene una patología en el informe, listados en Vietnam, o necesidades especiales en general. ¿Esto qué está haciendo? Disminuyen las adopciones, vienen niños con enfermedades, insisto que muy serias. Las últimas que hemos tenido en el hospital, y hablo de antes del verano, Pepe lo sabe igual que yo, han sido cardiopatías severas en niños, no VIH, pero cardiopatías severas, niños con microcefalias y afectaciones importantes neurocognitivas, y con enfermedades cada vez más graves. ¿Y esto qué nos va llevando? A que crezcan de alguna manera las adopciones por necesidades especiales. ¿A qué se llaman adopción por necesidades especiales? Bueno, pues lo definimos como niños que presentan discapacidades físicas o intelectuales, retraso en el crecimiento, en el desarrollo psicomotor, o niños que necesitan un tratamiento o un seguimiento médico o quirúrgico preferente. De manera que estas necesidades especiales hacen que los trámites legales para la adopción sean mucho más rápidos, ¿no? Y el niño venga inmediatamente. Y aquí es donde yo quería llegar, y aquí es donde estamos ahora mismo. Yo creo que, tal y como hemos hablado, el VIH ya es una infección crónica, es una enfermedad crónica que tiene tratamiento, ¿no? Y cada vez tenemos más preguntas de los padres sobre adoptar un niño con VIH, ¿no? Cada vez nos preguntan más en la consulta de preadopción qué problemas puede tener estos niños. Y yo creo que eso es el futuro, ¿no? Cuando decía que
en qué situación estábamos, pues eso es el futuro, ¿no? El futuro va a ser adoptar estos niños, más de lo que tenemos. Ya ha hablado Marisa que en nuestra corte de VIH hay un 18% de niños adoptados, cuando teníamos montones de niños, ¿no?, en adopción, en esa época en la que veíamos muchos niños. Ahora mismo disminuyendo, es lógico pensar que vamos a tener más niños en VIH. Tenemos que abrir un poco nuestra mente y tenemos que abrir un poco nuestro sistema sanitario para recibir a todos estos niños, ¿no? ¿Qué precisan los padres cuando adoptan estos niños con necesidades especiales? Y aquí ya incluyo el VIH, pues un asesoramiento, ¿no? Desde el principio ya hemos visto asesoramiento en la consulta, ya hemos visto asesoramiento del psicólogo, y yo creo que es fundamental que los padres conozcan que tenemos una consulta de preadopción que funciona y que conocemos la patología que van a tener estos niños, ¿no? Informarles a los padres, informar, si es todo informar la situación que tenemos y la patología que van a adoptar. Este es un informe, un niño de Etiopía, que veis, no he querido poner un VIH, pero sí es un niño que tiene un labio leporino, lo veis en la foto, ¿no? Una fisura palatina y un labio leporino, y eso ya se considera una adopción a través de necesidades especiales y es mucho más rápido, ¿no? Exactamente igual que ocurriría con el VIH. Esto que ha contado Marisa es fundamental. Es una adopción VIH, hay que hacerlo rápido, porque hay que ponerle tratamiento rápido. Y entonces, una vez que los padres decidan adoptarlo, hay que ir rápido para tomar cartas en el asunto de forma rápida. Y yo había quedado con Marisa en terminar un poquito la charla presentando un caso clínico real de una niña nuestra de la consulta. Evidentemente no es la de la foto, ¿eh? La de la foto es de internet, es guapísima, no es nuestra niña. La mía es muy guapa, pero os parece, ¿eh? Se parece un poco. Pero bueno, no es la niña, pero yo creo que hay que poner cara, ¿no?, a estos niños, y es mucho más fácil vivirlo con una cara ahí puesta. La niña de la que os voy a hablar tiene ahora mismo 17 años, es una niña adoptada de India y con una infección VIH. ¿Os acordáis la situación que os habló Marisa? De la clasificación, está en el estadio B2. Ahora está muy bien, pero vino con algunas patologías. Llegó a España con 4 años y cuando la niña llegó vino con un informe en el que se especificaba VIH negativo, la niña. Se repite, ya os he contado un poco que dentro de las pruebas que nosotros repetimos siempre el VIH, y se diagnostica ya con 4 años de una infección por VIH. Estoy hablando de hace ya bastantes años, 15 años, 14 años. La familia rechaza inmediatamente a esa niña por tener un VIH. Imaginaros el problema que esto conlleva, ¿no? Se rechaza, entra en un centro de menores donde la niña, problema, adoptada, niña que ha salido de su medio, niña que llega aquí, niña que está un tiempo con su familia, niña que la rechaza a su familia y vuelve a un centro. El volver, la escolarización de los niños adoptados es muy complicada porque vuelven otra vez a un centro. Imaginaros esta niña que vuelve a un centro, ¿no? Bueno, además ingresa en varios hospitales porque tenía patología, insisto. Tenía, además de la infección VIH, una tuberculosis pulmonar, una otitis recurrente con hipoacusia, o sea que una otitis de las de verdad, una malnutrición importante con un retraso de talla, parásitos. Varios, los que tenéis ahí, además de la Yardium trichuris y una Hymenoplevis, una eosinofilia y placas de alopecia. Esto voy rápido, se inicia tratamiento frente a la tuberculosis, se inicia tratamiento frente a todos sus parásitos, tratamiento antirretroviral con triple terapia, tratamiento antibiótico porque además traía unas infecciones, y por supuesto cuando ya hemos ido solucionando todos los problemas, actualizamos su calendario vacunal. La niña evoluciona de una forma excelente, se cura su tuberculosis, normaliza las cifras de CD4 que estaban bajas, la carga viral se hace indetectable, que estaba muy alta también, recupera peso, recupera talla, está completamente vacunada e incluso se escolariza con una evolución excelente, ¿no? Controles, como ya ha dicho Marisa, inicialmente cada 3 meses, luego ya poco a poco clínicos y analíticos, incluso lo hemos ido espaciando un poquito más, ¿no? Mantiene su tratamiento antirretroviral durante la infancia, sobre todo con buena adherencia. Padres, porque no os lo he contado, pero la adoptan unos padres pues, estupendos.
una familia en condiciones, ¿no? Que se sensibiliza con el tema, que nos llega al hospital. No he querido entrar en que estuvo en 2 o 3 hospitales con mucho problema. Cuando llega a nosotros ya viene con unos padres que, insisto, que han ayudado muchísimo a la niña en su desarrollo. Entra incluso en un ensayo clínico, en un ensayo PENTA, que tampoco os voy a contar. Tiene su pubertad a los 8 años y medio. Como ya sabéis que en estos países la pubertad está un poquito adelantada. Ella tiene su pubertad con sus crisis de pubertad. Entra en la fase de simplificación del tratamiento, que esto lo hemos tocado poco, pero fijaros, cuando llegó tomaba 2 jarabes, 14 mililitros al día, 10 mililitros de jarabe al día, jarabe que se transporta, nevera, etcétera, etcétera, y además 2 comprimidos. Y poco a poco, a partir de los 11 años, sigue siempre con triple terapia, lo que os ha contado Marisa, ¿no? Ahora mismo 2 comprimidos al día. Fijaros, es que eso, a mí es que no me parece, 2 comprimidos al día, vamos, los que tenemos colesterol casi tomamos una pastilla al día. Quiero decir que eso es fácil, sencillo y muy llevadero. Bueno, en determinado momento se retrasa, se diagnostica de un leve retraso intelectual muy pequeño, precisa apoyo en el apoyo escolar, y la niña se ha ido recuperando bastante bien de eso, ¿eh? Tiene 17 años, está ya casi terminando la secundaria, está bien controlada y con buena adherencia. Esta niña tuvo un pequeño problemilla, y es lo que tienen los niños, que ya lo ha contado también Carlos, y es cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Lo que aquí os llamo la doble crisis de la adolescencia. Antes de eso, si quiero hablar 3 cosas, pero si es que ya lo han contado ellos y no me quiero yo extender. Cuando el momento de conocer la infección, eso es importante, lo que ha dicho Carlos, hay que estar siempre ahí, hay que equipo multidisciplinar, incluyo a los padres en el equipo multidisciplinar, ¿no? Todos tenemos que estar ahí apoyando e informando, igual que informamos a los padres, hay que informar a los niños de lo que tiene, cuando tiene, y el niño ir marcando los límites, ¿no? Se lo cuento, pero no, pues echo marcha atrás y se lo vuelvo a contar dentro de 3 o 4 meses o 6 meses, según haga falta. Y luego la adolescencia, ahí sí que hay un doble crisis, ¿no? El no a todo incluye no a tomar la medicación, ¿no? Y el 90% de los niños, Marisa, por no decir el 100%, que en medicina nunca se puede decir el 100%, ¿no? Todos abandonan el tratamiento o se lo toman mal, justo coincidiendo con la adolescencia. Insisto, el no. Miedo a todo. Bueno, pues eso hay que saberlo, conocerlo y estar preparado, ¿no? Tanto como padres, como médicos, como psicólogos, y esperar a que llegue la adolescencia y dejan de tomar el tratamiento. Termino con esta diapositiva. Bueno, esta es nuestra niña cuando ha tenido la adolescencia, y termino con una foto, lo que decía Pepa al principio, de que los niños ahora mismo, es una foto de la consulta, no son niños VIH, pero son negros. Además de el no a todo, incluye que los adolescentes, cuando descubren que aquí todos son blancos y ellos son negros, lo descubren antes, pero cuando les crean problemas, es sobre todo en la adolescencia, hay que añadir además ese problema. Yo diría que es un triple problema ya, ¿no? El no de la adolescencia, el no del VIH y el no del color de la piel. Bueno.